Bueno, buen día a todos y todas. Vamos a presentar el primer texto de esta unidad, después de haber discutido y analizado un poco la cuestión de la definición amplia de enseñanza y enseñanza en la universidad en el foro, que derivó también una interesante reflexión en torno de la cuestión de cómo aprenden a enseñar los docentes en la universidad, que les planteé un pequeño problema y unas respuestas interesantes que vamos a seguir trabajándola porque de alguna manera estamos trabajando, no podemos pensar la enseñanza en la universidad sin pensar la formación, es decir, que vienen muy atadas unos de otros, de la formación docente, en términos de las cuestiones más pedagógico-didácticas, que tienen que portan los profes de la universidad. El texto que voy a trabajar es el de Camburs. Es un texto muy introductorio en torno a algunos problemas, cuestiones y desafíos que tiene la enseñanza en la universidad. Y voy a subir paralelamente o casi paralelamente la cuestión de la clase magistral que prepararon los compañeros, me acuerdo, Facinga y Dos Santos, que hicieron una clase de Zoom muy buena, que la voy a subir, que me parece que ahí está Camburs y el texto de Invernón sobre la clase magistral, ahí hay algunos núcleos interesantes para empezar a pensar la cuestión de la enseñanza universitaria. Y voy a abrir un foro particularmente para discutir un poco la clase magistral y el uso del PPT en las clases magistrales que habitualmente ustedes ven y participan en la universidad como un modelo, voy a llamarlo hegemónico, de dar clase, y lo pongo el hegemónico entre comillas, porque habría que estudiar un poco más cuál es la situación de esa clase magistral, uso del PPT como dominante. Bueno, vamos a ver un poquito y rápido, porque si no después no lo ven, estoy convencido ya de eso, los números, YouTube es muy buchón en quienes ven y quienes no ven los videos, pero vamos a apostar a que la clase magistral, porque no tengo otra posibilidad mucho que dar, no tengo otra posibilidad en términos de pandemia de proponerles otra cosa que ser una cabeza parlante, o por lo menos tratar de explicar los textos de un lugar de cabeza parlante. En el aula lo podríamos hacer de otras maneras, pero esto es lo que hay en este contexto de encierro. Bueno, ¿qué nos propone o qué analiza Camburs en su texto La enseñanza universitaria entre tradiciones y nuevos desafíos, del 2008? Esto es, que sea del 2008 y que considera que se pasaron 12 años, puede ser poco, puede ser mucho, pero de alguna manera es un texto para el introductorio, y algunas de las afirmaciones de Camburs, quizás hoy a 12 años, podríamos ponerlas un poco en cuestión o seguir dando una vuelta analítica a cosas que cambiaron bastante. ¿Qué dice la autora? Que yo lo puse como una máxima, que la pedagogía no es ni ha sido una preocupación central de la universidad. Es verdad, es verdad que la cuestión de la enseñanza y la pedagogía en general no ha sido un aspecto problematizado por la universidad, ya lo hemos visto, que ya lo he afirmado, que los profesores universitarios no tienen formación pedagógica didáctica, por lo menos en su formación de grado, no es indispensable, y no se insertan en la universidad con titulaciones profesorales, sino con titulaciones profesionales. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, y que nos hacemos acá en esta unidad y en toda la cátedra en particular, es si con ser un buen profesional y con saber mucho en torno a saberes teóricos o saberes profesionales, alcanza para ser un buen transmisor de esos saberes, competencias, habilidades, lo que se quiera transmitir. Creo que estamos todos de acuerdo que no, y su experiencia y algunos comentarios nos dicen, he tenido grandes, he tenido profesores que denotaban
un enorme saber profesional, una enorme experiencia en el hacer kinésico para ustedes, y que ustedes observan por el tipo de relato y por cómo se presenta y cómo dice lo que dice ese profesor o profesora, que dicen, esta persona debe tener, y ustedes averiguan y se comenta, un gran desarrollo profesional, trabaja en unos lugares destacadísimos, pero a la hora de enseñar, le falla. Y quizás una persona con menos trayectorias, saberes incorporados, tiene una capacidad de explicar y de transmitir mucho más afiatada, mucho más eficaz. Bueno, vamos a ponerlo en términos de una universidad como una institución, una organización de masas, que tiene que formar y enseñar a las nuevas generaciones de profesionales, que no se ha preocupado por los aspectos de la transmisión de esos contenidos. Entonces, el saber pedagógico didáctico, la universidad, según Camburs, no ha sido una preocupación central. Bien. ¿Qué dice Camburs? O cuáles son los cuatro... Camburs hace 4 preguntas que después las desarrolla bastante sintéticamente, pero las desarrolla. Dice Camburs, una primera pregunta: ¿cómo se relaciona la enseñanza universitaria con el conocimiento? 2, ¿qué sabemos de los sujetos que aprenden? La tercera pregunta que se hace: ¿qué nos dice la investigación sobre los buenos profesores universitarios? Y 4, ¿qué políticas institucionales se necesitan para asegurar el mejoramiento de la enseñanza en las aulas universitarias? ¿No? Estamos focalizándonos ya en la enseñanza en la universidad, y Camburs es una especialista en estos temas. Vamos a ir tratando de, haciendo un desarrollo lineal del texto, vamos a ir tratando de responder a cada una de las preguntas, tal cual Camburs las aborda. Primera pregunta que se hace entre la relación del conocimiento y la enseñanza, dice, bueno, que la producción de conocimiento y la enseñanza son 2 lógicas diferentes. Y acá también aparece la producción de conocimiento, tanto sea la producción de conocimiento investigativo, como ese conocimiento profesional que los producen los actores que ustedes enseñan en sus trayectorias profesionales. Es decir, esos kinesiólogos que quizás no son investigadores, porque ya lo hemos charlado y lo hemos discutido y lo hemos analizado, que la investigación no es es una de las deudas que tiene el campo profesional o el campo académico de la kinesiología. Hay que desarrollar mucho la investigación. Pero no importa la producción de conocimiento en términos no solamente académicos, sino que esa reflexión que portan sobre la profesión los formadores de ustedes. Es decir, que a eso también producen un conocimiento, no un conocimiento formalizado en textos, en investigaciones, sino un conocimiento de su propia reflexión sobre los procesos profesionales que les enseñan a ustedes. Son cosas diferentes, es decir, que esto empieza a ser que una persona puede ser un excelente investigador y un gran productor de conocimiento académico, pero a la hora de transmitirlo tiene algunos problemas. Y también ser un excelente profesional, saber mucho sobre la profesión, pero porque no, van por carriles absolutamente distintos. Pero sí, uno podría decir que hay muchos profesores que investigan, o grandes profesionales, que esa reflexión que hacen sobre la profesión, o esas reflexiones que hacen sobre ciertos corpus de conocimientos y los elaboran, cuando pueden unir esas lógicas en el aula, la verdad que potencian el aula, pero no está dado. Que lo hagan es otro carril. Los profesores que pueden unirlo, ese carril de producción de conocimiento y el aula, la verdad que tienden a ser mejores profesores. Aunque tampoco, porque hay profesores que son quizás novatos, ustedes han tenido y lo relatan, que han tenido una profesora, ustedes se dan cuenta que una profesora recién iniciada, pero tenía algo de lo intuitivo, una profesora recién iniciada, tanto en su juventud profesional como en su juventud docente, que ustedes, o algunos de ustedes que he leído, decían, esta profesora que era muy joven y recién parecía iniciándose en la profesión y también iniciándose en la tarea de enseñar, pero nos enseñaba muy bien. Bueno, ¿qué pasaba ahí? En ciertas intuiciones, que esa profesora tenía una enorme capacidad para poder
transmitirle a ustedes ese corpus de saber kinésico. Y quizás otros profesores que no tenían ni la juventud profesional ni la juventud docente de esta profe que ustedes relatan, no les podían transmitir o no tenían capacidad de transmisión de ese corpus de conocimiento, sea profesional o sea académico, que les quería transmitir. La didáctica y las ciencias cognitivas tienen mucho para decir a la enseñanza en la universidad, es decir, que hoy hay mucha investigación, hay mucho trabajo sobre didáctica y hay muchos trabajos sobre didáctica universitaria también. Más allá de que Camburs diga lo que decía hace 12 años, hoy por hoy hay bastante ya desarrollo. La universidad se ha preocupado bastante, yo diría desde la vuelta de la democracia en el 83, 84 para acá, ha habido muchísimo movimiento en la cuestión de pensar la enseñanza universitaria, analizarla y también producir dispositivos formativos. ¿Son los que me gustarían? ¿Son los suficientes? No, pero yo me doy por satisfecho de que la universidad se está preocupando y está tomando iniciativas en torno a este tema. Y la cuestión es, quizás lo de Camburs, en términos de su lectura y su posición, que también la comparto, es que hay que desarrollar formas de enseñar que estimulen la actividad de los estudiantes como constructores de conocimiento. Es decir, que es el desafío, ustedes dirán, quizás Gustavo Mórtola lo logra o no lo logra, en esta situación de pandemia, de alguna manera yo ya les puedo anticipar, leyendo los trabajos de la unidad 1 y leyendo cruzados muchos de los trabajos que ustedes me han mandado de la unidad 2, digo, bueno, desde mi mirada evaluativa yo estoy satisfecho con ustedes como produciendo, posicionándolos ustedes en términos de desafiarlos un poco a pensar la enseñanza en kinesiología, sabiendo que esta es una materia, y ya lo digo y lo digo todos los años, una materia absolutamente secundaria en el trayecto formativo de ustedes. Es una materia optativa, es una materia que no es de los nucleares de su formación, y de alguna manera creo que por lo menos en una mirada parcial, evaluativa personal sobre sus productos, que es la manera donde yo veo a ustedes en sus elaboraciones de conocimiento, me estoy hasta ahora medianamente satisfecho, en términos de posicionarlos a ustedes como un lugar de construcción, de desafiarlos a pensar, de desafiarlos a construir saber en torno a la enseñanza, sabiendo que ustedes no tienen ni trayectoria, ni lecturas pedagógicas, y lo estoy tratando de invitar a pensar. Ustedes pueden decir, Gustavo, estás absolutamente equivocado, no estoy pensando nada. Será una cuestión, serán mis intuiciones. Sigamos con la segunda pregunta de Camburs, para no detenerme mucho. La segunda pregunta es: ¿quiénes son los estudiantes universitarios? La universidad sí ha cambiado en ese aspecto. Si una universidad que se fue configurando desde fines del siglo XIX, una universidad de masas que se empezaba a construir, a la universidad de masas que es hoy, esas universidades de élite que formaban a 4 gatos locos, hoy en la Argentina y en el mundo se han masificado. La educación superior, es decir, la educación terciaria, tanto sea universitaria como de otros tipos, se ha masificado de una manera enorme en el mundo. Bueno, eso hace que no sean 4 gatos locos de unas élites iluminadas o de los ricachones que podían estudiar hace 120 o 130 años atrás. Ahora estudian un montón de gente muy diversa y se han ingresado, y particularmente en Argentina, digamos, en Argentina en el proceso que va del 2000 para acá, la enorme creación de universidades que hubo implicó, como la Jaboreche, que jóvenes de sectores tradicionalmente excluidos de la universidad ahora pudiesen ingresar. Bueno, y masivamente, es decir, que muchas universidades, particularmente las del conurbano, pero no solamente las del conurbano bonaerense, sino un montón de universidades, tienen una presión de jóvenes que hace 20 años atrás quedaban excluidos y hoy por hoy pueden ingresar. Después hemos visto la figura del prisma ese que puse en alguna de las clases, donde, bueno, entran muchos, pero no todos terminan. Bueno, las trayectorias que portan esos individuos que ingresaron a la universidad son bien diversas. Otro tema que Camburs trae, y esta es interesante, es decir, cómo
qué tipo de construcción subjetiva tienen estas jóvenes generaciones que ingresan a la universidad, en tanto que han sido socializados mucho en la cultura mediática. Es decir, la cultura mediática hoy, digamos, horas de Netflix son horas formativas, es decir, que si una persona se pasa viendo series, muchas horas de su día, ese ocio es formativo y nos construye, y las tecnologías informáticas a las que tenemos acceso y un montón de consumos culturales que tenemos nos configuran a veces más que la escuela misma, así como institución socializadora y que la construcción de subjetividades. Y una cuestión también que pone Camburs es que los aprendizajes son hoy a lo largo de la vida, es decir, que el profesional formado va a tener que seguir formándose, es decir, que no alcanza, la formación de grado es una etapa, y después hay que seguir aprendiendo, lo cual también implica, ya esto lo dice Gamburs, lo dicen todos, que hay que incentivar en las formaciones de cualquier tipo de nivel educativo que los individuos tengan herramientas que les permitan aprender, es decir, enseñarles a aprender, es decir, que sepan cómo insertarse en distintos dispositivos para aprender a lo largo de la vida. Sigamos. Bueno, después menciona dos estudios, hoy hay más, me parece que, pero el estudio de Bain, que vamos a leer un capítulo de Bain, del libro de Bain, que si a alguien le interesa la docencia universitaria, le recomiendo que lo lea todo. Es un gran libro el de Bain, yo se los compartí todos, elegí una unidad porque me pareció la más linda para trabajar con ustedes, la más significativa, pero en general es un gran libro donde Bain entrevista a un montón de docentes universitarios o entrevista y observa, que de alguna manera, por ciertas redes que establece de investigación, ahí le dicen, bueno, los estudiantes o los colegas de los le dicen, tal profesor es excelente. Bueno, él va a ver esos profesores que los estudiantes y sus colegas dicen que es excelente, los ve, los entrevista y arma algunas categorías de qué es un buen profesor universitario en Estados Unidos, tengámoslo en cuenta, también para poder contextualizar la producción de ese saber, pero de alguna manera la universidad es una organización que tal como la conocemos es moderna y los profesores más o menos tienen algunas formas identitarias que son transnacionales, con el cuidado del caso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los buenos profesores para Bain en términos muy sintéticos? Posibilitan dos grandes, para Bain, Cambur lo traduce así, dos grandes desarrollos. Posibilitan el desarrollo intelectual, es decir, la comprensión de conceptos fundamentales de la asignatura, aprender a seguir aprendiendo, lo que comentaban, de argumentar con los datos y el razonamiento lógico, es decir, romper un poco con el sentido común y posicionar textos, lecturas, análisis más complejos, poder vincular marcos teóricos con hechos y experiencias, es decir, que esos hechos que se analizan son vistos a la luz de los textos y los relatos que los profesores traen para poder analizar los fenómenos naturales o fenómenos sociales que se trabajan en la universidad. Poder hablar y escribir sobre procesos de pensamientos, metaconexiones, es decir, que toda la cuestión de la elaboración y tanto sea una producción escrita como oral es estimular esas producciones que les permitan a ustedes pensar, plantear preguntas pertinentes y movilizar esas capacidades en el momento oportuno, entre otras. Y el desarrollo personal, entenderse a uno mismo, su historia personal, sus raíces, sus creencias, ideas, convicciones, sentimientos y proyectos en el marco de una institución como la universidad que posibilita tomar distancia de uno mismo desde algunas categorías de comprensión más complejas, que un sentido como decir que tengo algunas herramientas que me dio la universidad para pensarme a mí mismo y pensar la sociedad con algunos elementos más complejos que el común, digamos, para decirlo de una manera, porque la universidad tiene eso de producir algún tipo de distinción sobre los modelos de pensamiento que le provee a los individuos que por ella pasan. Si no lo hiciese, no sería un problema, que la vida misma, le diese las mismas herramientas que la universidad para pensarse a sí mismo, digamos. Sería un problema de una universidad que no está cumpliendo con sus objetivos.
y lo que significa ser humano, el desarrollo de un sentido de responsabilidad para con uno mismo y para con los demás, la capacidad de tener compasión, la capacidad de entender y utilizar las propias emociones. Esto es un sentido genérico de lo que está en el texto y Cambur lo sintetiza. Van a ver que esto que estoy hablando yo es complejísimo, en términos que merecería cada uno de estos puntos una clase en sí, pero lo voy a sintetizar para poder ver y explicar rápidamente el texto de Cambur. Bueno, y otro texto que trabaja es el texto de Ramsden, de 1992, que también analiza la cuestión de los profesores universitarios y algunas características que después comparto este PPT, y podemos criticar este PPT también, porque si estamos criticando PPT, critiquen el mío también, porque tienen peligro de, si lo critican mucho, de perder la materia, pero están habilitados a criticarlo. Deseo, a ver, ¿qué dice Ramsden de estos profesores universitarios que podemos decir los buenos profesores universitarios, buenas profesoras universitarias? A ver, lo leo rápido, después lo podemos analizar, y si algunos puntos les llaman la atención, lo discutimos a posteriori en el foro. Deseo de compartir con los estudiantes su profundo interés por los contenidos de la disciplina, es decir, vamos a ponerlo en términos muy exagerados y afectuosos, una pasión por los contenidos que tengo que transmitir, es decir, que soy un apasionado, lo pongo en términos personales, porque, qué sé yo, me gusta transmitir lo que yo sé, es decir, pero no es personal, sino que debería ser un aspecto de un buen docente, es decir, querer enseñarles a ustedes lo que yo sé, es decir, que ustedes pasen por una experiencia áulica y los transforme. Bueno, habilidades para hacer que el material que se ha de ser enseñado resulte estimulante de interés, es decir, que no es un plomo, es decir, que los atrape, que los impulse. Yo en ustedes, voy a poner en términos personales, en algunos de ustedes, cuando leo los textos, digo, uy, lo apasioné, lo toqué. Y eso es una satisfacción para mí, es decir, cuando yo veo, uy, mandan un texto en esta situación de pandemia, yo leo los textos y digo, esta persona que me está mandando este texto, o que hace este PPT, o que se graba en el Zoom y dice lo que dice, digo, uy, está apasionado, lo toqué. Y es una percepción, una intuición docente mía, digo, lo toqué. Y hay otros que leo los textos que me mandan y digo, bueno, esto o esta chica está pasándola, no le interesa tanto. Pero también es válido que no les interese tanto, digo, no, es válido que, o no a ustedes no les interesa tanto, o yo no logré interesarlos tanto. Hay un doble juego, pero cuando uno visualiza que hay gente que ese material que yo les estoy ofreciendo, o que nosotros los docentes les ofrecemos para sacarlo de la cuestión más personal, los atrapó, los motivó, los desafió, les puso, acá hay un desafío intelectual, vamos, más allá de la nota, más allá de, es un placer por conocer, es un placer de indagar, es una curiosidad por ese corpus de conocimiento. Uy, acá hay algo que está buenísimo. Y esto que la profesora me está trayendo es apasionante. Y como me lo dice, me produce más pasión además. Digo, es la cuestión de cierta pasión, y pongámoslo, porque a veces las pasiones son desmedidas, son desaforadas, digo, digamos, para no ponerle una cosa, porque esto es un trabajo, ustedes son estudiantes, digamos, quieren titularse, lo que está muy bien, pero la cuestión, bueno, de esa habilidad que tienen los buenos docentes para apasionarse y apasionarlos, está buena. Facilidad para relacionarse con los estudiantes y moverse en su nivel de comprensión, es decir, que tener claro quiénes son los estudiantes, hasta dónde van a poder entender este texto. Este texto que yo estoy trabajando, lo van a poder entender con los niveles que tienen de comprensión previa, con las posibilidades que tuvieron de realizar integraciones. Volvemos ahí al texto de la escalera de Harden, que no fue aleatorio, pero integraron. Para poder entender esto tuvieron que haber hecho ciertas integraciones. Si no las hicieron, esto no lo van a poder entender. En este momento de esta materia que está en segundo año, ¿esto se los puedo explicar o no se los puedo explicar? Digamos, esta cuestión es escuchar a los estudiantes, es poder, también es una experiencia, es un oficio, es decir, les tomé un parcial cuando la primera vez que lo di, no entendieron un joraca. Entonces digo, no estudiaron nada. Entonces, si digo, no estudiaron nada, pateé la pelota, a los que nos gusta el fútbol, la tercera tribuna, digo, como docente. La despejé, no me hice cargo de la pelota. Bueno, si en el segundo parcial
vuelvo a repetir, en la siguiente comisión tomo un parcial y vuelvo a ver los mismos errores. En el tercer parcial, en la tercera comisión que tomo, después de un año y medio, si son cuatrimestrales, un año y medio dando la misma materia, tomo siempre el mismo parcial y siempre veo los mismos errores, y digo siempre lo mismo, no estudian, los estudiantes no estudian, tengo un problemita, digo, no estoy pudiéndome relacionar con los estudiantes y sus problemas de comprensión de ciertos contenidos. Ahora, un buen profesor es a tercera, que deja de decir, sería bueno que sea antes, pero deja de decir, che, no es que no están estudiando, acá hay un problema típico de comprensión. Acá hay algo que yo tengo que darle una vuelta para poder explicárselos, porque ya no puede ser que 3 comisiones sucesivas tuve grandes problemas en la comprensión de ese concepto. Entonces, bueno, ahí hay algo de esa lectura atenta, esa escucha atenta, y una escucha atenta más que allá de comprender cómo los estudiantes aprenden. Capacidad para explicar el material de una manera clara. Bueno, la claridad está bueno, es decir, traer ejemplos, traer metáforas, analogías, lo que ustedes valoran que es buenísimo, cuando los profesores les traen ejemplos profesionales, y ustedes dicen, muchos me han dicho, y muchos acá, pero ya lo he escuchado varias veces, y lo vamos a ver también en la cuestión, cuando veamos la unidad que sigue, que es la cuestión de la enseñanza en las prácticas. Es decir, el profesor que trae ejemplos de su vida profesional, y esos ejemplos nos clarifican un concepto, nos clarifican para ustedes una técnica o un problema epidemiológico y su tratamiento porque trae ejemplos de su propia experiencia. Bueno, es claro, eso da claridad a una explicación. Compromiso de establecer con precisión qué es lo que se ha aprendido, a qué nivel y por qué. Es decir, que cuando se evalúa no es para solamente ponerles una nota y poder decir aprobó o desaprobó, que esa evaluación les tiene que ser, y lo vamos a ver cortito, porque no creo que tengamos mucho tiempo, y en general tampoco es porque es una unidad que le doy menor relevancia, pero no es menor que la cuestión de la evaluación, que evaluó para poder yo saber un poco algunas cuestiones. Digo, cuando yo les tomo las unidades, estas que les tomo, veo cosas donde yo veo, mira, este texto me parece que le faltó tal vuelta, voy evaluando algunas cuestiones, esto lo saco, esto lo pongo, el cuatrimestre que viene no, toda la cuestión de la integración que dejé de Harden, lo vengo pensando, porque digo, acá falta alguna reflexión sobre la integración, porque cuando veo que están pensando en unas cosas, y ustedes empiezan a decirme la cuestión de la integración, no estoy pudiendo integrar en quinto año cuestiones de anatomía, digo, hay un problema con la integración, ¿cómo se los enseño? Digo, y cuando veo algunas reflexiones que están incompletas, digo, acá falta algo, tengo que trabajar la integración para decirle alguna cuestión que a mí me pasa con la evaluación, evalúo para tomar decisiones, y por tratar de mejorar dentro de lo posible mi asignatura, y creo que todos los profesores, por lo menos que nos comprometemos con esto, la tratamos de hacer. Mostrar interés y respeto por los estudiantes. La cuestión del respeto es una cuestión altamente valorada. Ustedes, en general, los estudiantes de la universidad, de la Jauretche, los de quintos, los estudiantes que trabajo en el Profode con los estudiantes de cuarto y quinto año, de toda la universidad, después les explico lo que es el Profode, en general tiene una alta valoración sobre sus profesores que son respetuosos, comprensivos, en general, ¿no? Siempre están las ovejas negras, pero en esto hay mucho de valoración de esos profesores. Otro punto, asumir el objetivo de estimular la autonomía de los estudiantes y que tratar de que ustedes, dentro de lo posible, sean lo más autónomos posibles en sus procesos. Me parece que ustedes ahora en quinto año están en un momento bueno para ser autónomos, en los primeros años no. Me parece que hay una cuestión de heteronomía. Yo siempre les recomiendo a los profesores de los primeros años los estudiantes no pueden ser autónomos, tienen que tener procesos bastante rígidos para poder meterlos adentro de la universidad. Es decir, que si los dejamos, si estimulamos mucho la autonomía, se pierden. Pero es una cuestión a discutir. Capacidad de improvisar y adaptarse a las nuevas demandas, los profesores tienen que tener. Es decir, en un aula surge una demanda que no estaba en esos objetivos del profesor, y el profesor tiene capacidad de cintura, vamos a una metáfora futbolística, cintura para poder decir, bueno, acá en este aula está pasando algo que hay algo que los estudiantes que están planteando que no puedo seguir con mi clase porque hay algo que tengo que cambiar. Hay una pregunta que sale y digo, acá hay algo que tengo que
poder ponerlo en esta clase y tengo que cambiar. Si va para allá, bueno, ahora no. Me detengo un rato y voy para otro lado porque esta pregunta vale la pena. Digo, esa capacidad de improvisación es interesante. Usar métodos de enseñanza y tareas académicas que exigen a los estudiantes implicarse activamente en el aprendizaje, asumir responsabilidades y trabajar cooperativamente, es otra de las habilidades que, para también romper un poco a cierta individualidad, digamos, en el trabajo de los estudiantes, pero no porque los estudiantes se agrupan, porque ustedes se van a agrupar naturalmente, digamos, ¿no? Sino que está incentivado por el profesor para favorecer procesos colaborativos y en diálogos entre ustedes, que también favorece la construcción de conocimiento, digo, en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y además, a ver, está bastante estudiado que los estudiantes universitarios que trabajan con otros, es decir, que establecen buenas relaciones con estudiantes, es decir, que construyen red, tienen mayores posibilidades de sobrevivir en la universidad. Bueno, en los primeros años hay que estimular que los estudiantes se relacionen, que trabajen en equipo, que trabajen en grupo, que se apoyen, que se llamen por teléfono, que tengan sus WhatsApp, que tengan todas sus redes de comunicación para poder estimularse y sostenerse. Utilizar métodos de evaluación contrastados, es decir, que vamos a trabajar un poco. El problema de la evaluación es un problema bastante grande en la universidad, es un problema de la pedagogía en todos los niveles, y vamos a pensar un poco en algunas cuestiones de qué les pasó a ustedes en la evaluación a lo largo de estos 5, 6, 7 años que están acá. Y centrarse en los conceptos claves de los temas y en las dificultades de aprendizaje de los estudiantes antes que intentar cubrir todos los temas del programa. Acá ya creo que lo charlamos un poco en algún momento, el problema de extensión versus profundidad. Yo ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, soy más partidario de la profundidad más que la extensión, y tratar de visualizar los conceptos clave, que no se vayan mucho por las ramas, y focalizarlos en aquellos temas que son más interesantes. Es decir, que, a ver, si ustedes están escuchándome, calculo que podrá un estudiante con oficio, escucha al profesor y puede dilucidar cuáles son los núcleos que el profesor está poniendo en el tapete y cuáles son otras cosas que cuando leo el texto, no, el profesor no le dio mucha bola. Y no es que no le dio mucha bola, no, porque el profesor resaltó, jerarquizó ciertas cosas y le bajó el precio a otras, y a veces lo hacen muy explícitamente, fíjense en esto y no se fijen en lo otro, y otras veces que queda más en el oficio de estudiante poder dilucidar dónde el profesor está poniendo el eje y dónde el profesor no le está dando mucha pelota. Entonces lo importante de un tema es esto, no aquello. Bueno, por último, ¿qué políticas son necesarias? No me voy a detener en esto mucho porque voy a hacer algún videito donde voy a explicar algunas de las cosas que hizo la Universidad de Jauretche. Me voy a tener una pequeña presentación la semana que viene, quizás para ir un poco cerrando esta unidad, calculo que la semana que viene la cerraremos, y ahí voy a explicarles un poco y contarles qué ha hecho la Jauretche en relación con la formación pedagógica didáctica. Así que esta política la vamos a responder desde la experiencia jauretchiana. Vamos a pensar un poco qué hizo nuestra universidad y quizás en eso que les cuente tengan un ejemplo de política universitaria, sabiendo que las universidades son autónomas y desarrollan sus políticas en cada una de las instituciones universitarias. Es decir, lo que hacemos nosotros no es igual a lo que hace la UBA y lo que hace la Universidad de Córdoba, es decir, que si bien estamos en una época particular donde no es que hacemos cosas súper originales, sino que vamos vinculando y los textos que vamos leyendo y las acciones, estamos atentos, mira lo que hizo esta, mira lo que hizo aquel, mira, en tal universidad están haciendo tal cosa, y creo que nosotros, después les voy a contar, somos bastante innovadores. En algunas cosas, quizás esto es una autopercepción y un autoelogio, pero de alguna manera creo que hemos hecho en estos del 2011 para acá, hemos hecho algunas acciones que se las cuento en el próximo video. Bueno, gente, termino acá con Camburs, y vuelvo a repetir, entre Camburs
y lo que hicieron los compañeros con el texto de Invernón, vamos a abrir un foro para discutir la clase magistral y el uso de PPT en esas clases. Vamos a ver si podemos criticar un poco y pensar qué hacen los profesores cuando dan clases magistrales, que ustedes me dirán o no si es la forma hegemónica de dar clase. Esto es una clase magistral, así, que no tengo otras condiciones para darle que no sea una clase magistral, con PPT, cabeza parlante Gustavo Morto, la clase absolutamente tradicional. No hay otra cosa en esto, pero tratemos de pensarlo más allá de la pandemia, digo, en términos de tratar de ustedes reconstruir sus, sus, sus vidas académicas, sus vidas universitarias, y tratar de pensar un poco en esas clases magistrales de cabeza parlante y el uso del PPT, y a ver si podemos pensar un poco qué es eso, y a futuro, sí. Y una cuestión que quede claro, no estoy en contra de la clase magistral. He participado de clases magistrales maravillosas, como he participado de clases magistrales que eran un plomo para poder que invitaban a escaparse más que a estar. Pero tienen sus cuestiones la clase magistral, tienen cuestiones, un montón de que la vamos a analizar en el foro. Bueno, gente, un gusto y nos mantenemos en contacto. Hasta luego.